Mirá la pelotudez que estaba pensando. Si yo tuviera que asesorar a Cristina, ojalá alguien le pase este audio. ¿Qué le diría de cómo debería armar la exposición de ayer? A ver. Muy leonino. Para mí son, Muy leonino. Sí, son muy. 3 partes. Yo digo, Cristina, son 3 partes. Mirá. La primera, explica por qué, con documentos, por qué lo que dicen los fiscales es falso. Es decir, metete en la discusión de la causa. Mostrá que hay peritajes que muestran que las obras se terminaron. Mostrá cuánta obra pública le dieron a Santa Cruz para mostrar que a Lázaro Báez no le dieron tanto. Da datos concretos que hagan pensar que la acusación del fiscal es muy débil. La segunda, mostrá todo lo que la justicia no investiga teniendo datos para investigar. Y da ejemplos, y ahí sí mostrá el doble estándar de la justicia. Y la tercera, levantá la voz y hacé el alegato de la persecución. Ahí está, era por Pero ahí. separá las 3 cosas para que quede claro cuál es la argumentación. Porque si es un tumulto de cosas todo el tiempo a los gritos, lo que se ve es una persona gritando y no se entiende mucho lo que vos querés argumentar. Y además, cuando uno argumenta sereno, es más creíble, porque muestra que no está tan involucrado. Si vos empezás a gritar así que yo, bueno, los propios te van a querer y los otros te van a decir, che, ¿por qué no para de gritar? El grito o la consigna debe ser utilizado, le diría yo a Cristina. Cristina ya se aburrió. Cristina, ¿qué me vas a explicar a mí? Soy ¿Qué me vas a explicar? Cristina. Fui 20 veces presidenta, querido. Exactamente. ¿A quién le vas a explicar? ¿Qué es lo que debe explicar por qué termina haciendo estas cosas? Porque al único que escucha es a Parrilli que le dice, bien, Cristina, ¿está bien, Cristina? Y Máximo le dice, sí, ponía a Changalay, Cristina. Cristina se confundió un jugador de fútbol con un puntero macrista. Después aclaró que no era el jugador de fútbol. Bueno, un disparate. Bueno, en cualquier caso, expliquemos un poquito qué es lo que hizo o lo que quiso hacer ayer Cristina en base a los audios. Básicamente, más allá del discurso del lofer, de la persecución penal, etcétera, y del enojo, porque era una persona realmente muy enojada, el eje, lo central de la exposición de ayer consistió en decir, che, hay gente a la que deberían investigar y no investigan, y a mí me investigan. Eso demuestra la persecución. Y acá vienen los ejemplos, y los ejemplos son muy interesantes para analizar cómo ve ella la realidad y para analizar la realidad también. Y yo les digo, quédense porque van a escuchar datos que probablemente, por lo menos en este nivel de detalle, no escucharon sobre cómo es la realidad en la Argentina, que se desprende de una exposición que si vos tirás como si fuera como ¿cómo es que dicen? La punta del ovillo, encontrás pero un montón de cosas para contar. A ver, primero, Cristina habla de los vínculos entre Caputo, el amigo de la vida de Macri, y de José López. O sea, está diciendo, no me jodan, tengo chats y todos los chats son chats, pero de una familiaridad entre Caputo, entre Nicky Caputo y López, que obviamente hay que investigar ahí. Si López pedía coima a todos, y si López tenía 8 millones de dólares, revoleaba en un convento, y si hablaba con Nicky Caputo, ¿cómo hablaba? Listo, un fiscal tiene que poderse investigar ya mismo los negocios de López con Nicky Caputo. A ver si tenemos el audio donde habla de Nicky Caputo, Cristina. A ver, pon el 1 y después vamos viendo, dale. Este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo, porque no sabemos dónde están los 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada. No sabemos de soterramientos, no pasa nada. Es más, se comprueba que Mauricio Macri siguió y su inteligencia a los familiares de Lara San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia. Está demostrado con videos, con fotografías, con todo. Y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool. Muy bien, a ver, escuchemos un poquito más a Cristina, dale. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por la CFJP, otro por YPF y vaca muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Bueno, y finalmente, en el audio número 4, es donde ella viene contando los chats de Caputo con López
y encara a Luciani y le dice, escuchame, ¿por qué no investigaste esto? Escuchala. ¿Qué era lo que había que hacer entonces con este teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y con estas llamadas? ¿Saben por qué? Cuando empezaron a tirar el ovillo de esto, pararon. Porque aparecieron ellos con el ovillo, los macristas. Cuando el fiscal Luciani dice, donde uno aprieta sale pus, tiene razón, fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas. La pus de ustedes, los macristas. Estamos de acuerdo que pus es masculino, dice, es el pus. No, hay gente que dice la pus. Yo acabo de chequear en Real ¿Sí? Academia Española y dice que salvo en el centro de América hay un uso en femenino siempre masculino. Bueno, hay un lugar entonces. Entonces, a ver, ordenemos. Está diciendo, che, había charlas entre José López y Caputo y el fiscal no investigó. Es un punto muy fuerte. Después te voy a hacer una interpretación un poco más compleja, pero es un punto muy fuerte. Lo más impresionante es cuando sigue hablando de los negociados que no se investigan y empieza a hablar de la unificación de Cablevisión con Multicanal, una operación que Néstor Kirchner le dio al grupo Clarín. O sea, dicen, cuando López habla con Caputo no se investiga porque es Macri. Y cuando Kirchner habla con Manieto y hace negocios, no se investiga porque es Clarín. Y lo dice en el audio número 5 de esta manera. Escuchaba al fiscal Luciani decir, ¿por qué iba un empresario? Y mencionó a Sebastián Eskenazi que iba a Olivos. Sí, Sebastián Eskenazi iba a Olivos. ¿Saben quién iba a Olivos también? Manieto, Héctor Manieto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cablevisión. El negocio más importante junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Manieto y Kirchner para firmar la fusión de Cablevisión y demás. Todo es así en la Argentina. Todo es así en la Argentina. Ahora, por supuesto que la fusión, si tiene la dimensión que él tiene, la fusión de Cablevisión y Multicanal que Néstor Kirchner le dio a Clarín, debe ser investigada. Y los diálogos de José López y de Nicky Caputo deben ser investigados. Y si no son investigados, le dan la razón a Cristina de que la justicia solo investiga cuando no está el poder habitual de la Argentina. Cuando está Macri y cuando está Clarín, no investiga, y cuando está Lázaro Báez sí. Ahora, de este lado del mostrador, del lado del mostrador del Estado, aparece José López, que fue secretario de Obras Públicas de Néstor y Cristina durante 12 años y medio, y aparece Néstor Kirchner. Ella dice, ¿por qué no investigan los acuerdos entre Kirchner y Manieto? Está ensuciando a Manieto, está ensuciando a Clarín, de un lado. Y del otro lado, está mandando bajo el camión a Kirchner, como cuando ella está diciendo, investiguen a Caputo, está mandando bajo el camión a Macri, pero también está mandando bajo el camión a José López, su secretario de Obra Pública. Y entonces la descripción que hace Cristina de cómo funciona la matriz de la corrupción, a ver, se involucra a ella, se mancha a ella, mancha a su gobierno de una manera muy fuerte. La excusa que ella tiene para protegerse de esta mancha en la cual pone a Kirchner y pone a José López es que ella es una boluda. Y no lo estoy diciendo metafóricamente, no es que yo estoy diciendo algo que interpreto. Ella lo dice de esta manera. Cuando sigue hablando de otras conversaciones, no viene al caso, pues se pone muy complejo, pero fíjense cómo termina. López habla con habla con los brasileños, habla con Sinesi, habla con lo otro, y dicen que boludo acá, ¿verdad? En realidad la que me siento muy boluda soy yo. Escuchá. Audio. Están bombardeando a llamadas los brasileños, a Celser y a Sinesi, pues ya vieron que el expediente volvió a la unidad. Porque claro, los certificados, no es que uno va con un certificado así como quien se lo dice, no, es un expediente, Volvió a la unidad, no saben qué responder, dame indicaciones, díganle que hablen con el Corcho Rodríguez. Ok, gracias, no, decirle que hablen con Flavio y Rodney, ellos, no sé quiénes son tampoco Flavio y Rodney, ellos lo saben bien, que no se hagan los boludos, debe ser de boludo, en realidad la que me siento muy boluda soy yo, pero bueno, no importa. La que me siento muy boluda soy yo, si yo no sabía, cosa que también, si es que ella no sabía, refleja su capacidad como presidenta. Es otra pregunta que ella abre cuando dice me siento muy boluda, no sabía lo que pasaba, que en todo caso es una discusión muy profunda. Hay que ver si se siente, si se hace o si no es nada. Eso es una cuestión de opiniones de cada uno.
Dicho todo esto, les pido que pongan un poquito de atención, si pueden, porque voy a dedicarme unos minutos a hablar de algo que Cristina mencionó 2 veces ayer. Ella en un momento dice, nadie habla del soterramiento del Sarmiento, me salió bien, del tren Sarmiento. Y recién al pasar, nombra a alguien que paró las orejas Tamara, que es el Corcho Rodríguez. ¿Por qué menciona el Corcho Rodríguez? ¿Qué tenía que ver el Corcho Rodríguez? Bueno, para meterse en esto hay que seguir una causa que existe en la justicia, que le impulsa el fiscal Franco Picardi, y que tiene que ver con el soterramiento del Sarmiento, el plan para que el tren Sarmiento, en lugar de atravesar por arriba la ciudad de Buenos Aires, lo atraviese por un túnel, que empezó en el 2006. A ver, pegate un tiro donde más te duele. 2006 empezaron a gastar guita en esto y no está hecho. Estamos hablando de 16 años. Y si vos seguís lo que cuenta el fiscal, vos ves el espejo de la corrupción en Argentina. O sea, prepárate para ver algo que te va a poner mal humor, porque hoy lo conté a la mañana y te da un mal humor que te querés morir. La licitación empieza en el 2006. En ese momento gobernaba Néstor Kirchner. El ministro de Infraestructura es Julio De Vido. El secretario de Obras Públicas era este señor López. El secretario de Transporte era Ricardo Jaime. Hay una licitación. ¿A quién le dan el negocio más espectacular que se puede ocurrir? Al grupo Odebrecht, que termina en un escándalo internacional por corrupción, y al grupo IEXA, que es SOCMA, que es Macri. O sea, a la familia Macri, Kirchner, De Vido, Jaime, le dan el soterramiento del Sarmiento. Esto en el 2006. En la causa aparece un señor, Manuel Vázquez, que es un gallego, un español, que arma una empresa que se llama Centro de Auditorías Especiales, que no hizo nada, pero cobró plata. Eso es lo que se hace, empresas de consultoría que se hacen para que la empresa que le quiere pagar coima al tipo que le dio el negocio, la derive por trabajo de consultoría que no se hacen. Es más viejo que la China. La empresa esa era de este señor Manuel Vázquez, y recibió poco, en aquel momento 600.000 pesos. Para cualquiera es una fortuna, porque serían $200.000, pero lo que está registrado es que recibió poco. Pero hasta acá no aparece el Corcho Rodríguez. En el 2009 lo rajan a Jaime. Ricardo Jaime, chau, fue. Y entonces asume ahí Juan Pablo Schiavi. En ese momento Julio De Vido toma el tema directamente, el tema del soterramiento. Y entonces, según la causa que investiga Franco Picardi, aparece una empresa en Uruguay que se llama Sabrimol, que es de el Corcho Rodríguez, de Jorge Rodríguez, que es un hombre medio de la farándula, medio de los empresariados, medio del rock, medio amigo de Galimberti cuando Galimberti estaba vivo, que por ahí entra en todos los negocios. El que aparece en los diálogos. Es muy importante esta empresa porque a lo largo de los años se demostraría que esa empresa tampoco hizo nada y que Odebrecht giró cerca de $5 millones hacia Andorra, que es un paraíso fiscal, hacia una empresa de Andorra. Esa empresa de Andorra le giró cerca de 5 millones de pesos a esta empresa de consultoría y a partir de ahí, y lo que dice el fiscal es que esto es el retorno por las obras, es decir, le dieron las obras a Odebrecht y a Macri y al grupo Macri, y la guita vino desde Odebrecht y llegó a los funcionarios argentinos. Es muy interesante la historia porque lo que cuenta hace unos días publicó el diario Al, yo lo comenté, una nota sobre el tema escrita por Sebastián Lacunza, donde decía que Odebrecht, cuando firma el acuerdo diciendo reconozco que pagué coimas con la justicia brasileña, reconoce que pagó $35 millones. Y en la investigación aparecen mails de un ejecutivo de Odebrecht, Couri Ribeiro, con Sánchez Caballero, que es un ejecutivo de Grupo Macri, de IEXA, donde Caballero le pide 20 palos verdes para pagar las coimas por el soterramiento del Sarmiento. Y entonces todo esto es una investigación judicial ya publicada. ¿Qué dice esta investigación judicial? Dice que los funcionarios de más alto nivel del kirchnerismo, primero con Néstor y después de Cristina, y la empresa más cercana, Mauricio Macri, compartían un negocio donde del kirchnerismo le daban el negocio a la empresa de Macri y a Odebrecht, y Odebrecht y la empresa de Macri, a través de testaferros, derivaban la coima. En este caso, indican al Corcho Rodríguez. O sea, vos lo ves y pensás, ¿quiénes son los dos dirigentes más amados y odiados de la Argentina? Cristina y Macri. Si vos hablas del soterramiento, ¿de quién tenés que hablar? De Cristina y de la empresa de la familia Macri. Pero ¿cómo decís? ¿No es que Macri es el demonio? ¿Cómo es que Néstor primero y Cristina después le daban semejante negocio al grupo Macri? O al revés, ¿no es que Cristina es el demonio, el kirchnerismo, el populismo, la corrupción? ¿Cómo es que la empresa de Macri se presentaba en licitaciones y ganaba si todo era corrupción?
Porque los dos son chorros. No hay otra forma de explicarlo, porque el choreo viene, es como dice Cristina, ensucia a todos. Principalmente a Cristina, a Néstor y a Mauricio Macri. Vos ves la historia del soterramiento del Sarmiento. ¿Vieron cuando Carrió decía hay corrupción Carrió dice hay corrupción en el kirchnerismo y después dice hay corrupción en el PRO? Y todos dicen no, que lo discuta la mesa chica. La quieren callar porque está diciendo algo que es verdad. Y Cristina está tirando del mantel diciendo me llevan a mi puesta, yo le voy a decir toda la corrupción que hay, incluso la de Kirchner con Manieto. O sea, en medio de tirar del mantel, ella va sobre Kirchner, va sobre su secretario de Obras Públicas, va sobre Macri, y ¿sabes qué? En la mayoría de las cosas tiene razón. Lo que no es muy discutible es que en esta historia ella se defina como una boluda, porque de repente nos damos cuenta de todos y antes no sabíamos absolutamente nada y fuiste la presidenta. Es más, en un momento dijo, yo lo bajé, José López quería ser gobernador de Tucumán y yo lo bajé. Perfecto, lo bajaste de gobernador de Tucumán, pero lo dejaste como secretario de Obras Públicas. Si lo bajaste por corrupto, ¿por qué lo dejaste secretario de Obras Públicas? Y la respuesta más obvia es que lo dejó por corrupto. Porque él hacía negocios, hablaba permanentemente con uno, con otro, etc. Con Caputo, con Báez, con Máximo Kirchner, etc. Lo que cuando Cristina dice, hablen de soterramiento, por supuesto que hay que hablar de soterramiento. Esa es la causa. Y la causa muestra cómo es la corrupción en la Argentina. Cuando ella dice, no soy yo sola, tiene razón. Es también ella, pero no es ella sola. Y en ese contexto falta una parte de esta historia, porque uno dice, primero la agarró la agarró Kirchner y se la dio a Macri y a Odebrecht. Después la agarró Cristina con debido y se la dio y lo mantuvo. Solo cambiaron el testaferro. En lugar de Manuel Vázquez pasó a ser el Corcho Rodríguez. ¿Qué pasó cuando llegó Macri? Que es el final de esta historia. Macri, hasta ese momento, teóricamente la obra se iba a hacer con financiamiento externo. Macri dijo, no, esto es fundamental, prioritario. Le vamos a dar financiamiento de nuestro gobierno. Creo que ese decreto de Macri, creo que fue un decreto, no lo firmó él porque estaba de viaje y se lo hacen firmar a Gabriela Michetti. Que Gabriela Michetti es la que estampa la firma en semejante disparate. 3.000 palos verdes le pasó Macri a Odebrecht y a IEXA, el presidente de la República, el presidente de la ética, el presidente de la transferencia, 3.000 palos verdes de todos nosotros, se lo dio a la empresa de su familia para que hiciera ¿qué? Nada, porque el soterramiento, el Sarmiento no terminó. No sé si se entiende, pero es una historia espantosa la del soterramiento y es una historia espantosa la de la corrupción en la Argentina, que involucra a grandes empresarios de este país y involucra en la cúspide de la corrupción a dos personas que son los políticos más importantes del país, que se llaman Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Se ve en esa causa. Tienen mucho que explicar los dos, uno del lado de la empresa y el otro, y después del lado del presidente, y otro del lado, o la otra del lado de la presidencia. Dicho todo esto, iba a decir otra cosa. Sí, en un momento Cristina también dice que se desprende de lo que dice Cristina, es que al poder no se lo investiga, que nunca se investiga a los empresarios. Vale aclarar también en este caso que hay una causa donde se intentó investigar a los empresarios, que es la causa de los cuadernos, donde Bonadío procesó a el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, entre otros, y a directivos muy importantes de Techint, o sea, poder real. ¿Qué hizo el kirchnerismo con esa causa? Salió a decir que era fotocopia, que no servía para nada, que era parte del lawfare, etcétera, etcétera. O sea, cuando se investiga en serio tampoco le gusta a Cristina. O sea, o cuando se intenta investigar al poder real. Todo lo que pasó ayer muestra de la Argentina es lo que dice ella, sale pus. No sale la pus o el pus de los macristas, la o el pus, no sé cómo se sentirá la autopercepción que tendrá pus, si es varón o mujer, o le pus, sale kirchnerista, sale macrista, sale todo lo que hay que limpiar en la Argentina, porque créanme, no salimos con gente que todo el tiempo esté negociados, empresas truchas, consultoras que cobran y testaferros, todo esto que está costando Cristina, que le involucra a ella, pero también a Macri. 9 y 11 minutos, no sé si vos querés agregar algo de todo este berenjenal, Jairo. No, pensaba con la reunión de Néstor Kirchner y los Eskenazi al margen de los encuentros con Manieto, que me disparaba dos temas. Uno de la coyuntura, porque
el fiscal Luciani dice que va a abrir una investigación porque la empresa de los Eskenazi, el grupo Petersen, se presentaba para simular competencia en las licitaciones que ganaba Baez, y Cristina a la pasada reconoce los vínculos cercanos entre Néstor y Eskenazi, y además hay que decir que durante el gobierno de Néstor Kirchner se produce la argentinización de YPF, donde los Eskenazi entran de manera muy complicada a hacerse cargo de un porcentaje de las acciones de YPF, a repagar con plata de los dividendos que se les sacaba a las inversiones de YPF. A propósito, hay un testimonio de Eskenazi en la causa de YPF en Estados Unidos que todavía no se conoce, que fue tomado de manera secreta dentro de los testimonios donde Argentina está litigando con las empresas residuales del grupo Petersen que compraron los fondos que litigan, y que en algún momento se va a conocer, a ver qué le dicen a la justicia de Estados Unidos en ese testimonio los Eskenazi que ayer Cristina remarcó se juntaban tanto en Olivos con Néstor. Muy bien, todo esto que estoy contando ha generado, o que estamos contando, ha generado una nueva rispidez entre Cristina y Alberto Fernández, que no lo dice todavía directamente Cristina, pero hay mucha gente que lo está diciendo. Y hubo dos personas que fueron muy expresivas respecto de esto. Una fue el diputado Rodolfo Tailade. Rodolfo Tailade cita en Twitter un tuit de Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández había dicho es un día ingrato para alguien como yo, que fue formado en el derecho, que enseñó derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Tailade lo retuitea, gracias Yami por ayudarme a ubicarlo, y dice: sí, fue un día ingrato, pero peor debe haber sido para CFK Argentina, criada en una familia trabajadora, él había dicho criado en la familia de un juez, educada en el peronismo, él había dicho se ha educado en el mundo del derecho, que luego, escuchen esto, de sacar al país del infierno y hacerlo presidente, tiene que soportar que en un gobierno peronista la persigan Clarín y la justicia. El gobierno peronista, durante el cual, según Tailade, la persiguen Clarín y la justicia, es el gobierno de Alberto Fernández. Con más énfasis, porque lo hace en radio, lo dijo Daniel Tonietti. Daniel Tonietti lo dijo así, escuchá. Audio 17, Balma, dale. ¿Cómo llegamos acá? Y mucho se expresa en el tuit del presidente Alberto Fernández, que considero yo que para mí es el mayor responsable histórico de lo que sucedió en el día de ayer. Por acción o por omisión, o por inacción. A mí me asombra la inacción de los propios. El tuit de Massa no lo favorece. Es absurdo plantear, dice Massa, que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes. O sea, plantea un argumento de carácter jurídico cuando esto se trata de una cuestión política. Tonietti vuelve a hablar, y fíjense en el tono, ¿no? Escuchá. Pero la verdad histórica es que Alberto Fernández estuvo 10 años construyendo, no sé si el lawfare, pero algo parecido al lawfare. Porque si el lawfare es la participación de los medios de comunicación, Alberto Fernández iba a cuanto programa podía a acusar a cuanto funcionario kirchnerista y a la propia Cristina de las cosas más atroces. En este contexto empieza a aparecer la idea en varios medios de que el presidente estaría analizando un indulto. Quien le puso nombre y apellido a esta idea fue Eugenio Zaffaroni, que salió hace un ratito en la AM750, que es la AM que pertenece al gremio de los encargados, o sea, que conduce políticamente, diríamos, Víctor Santamaría, y lo dijo de esta manera, escuchá. Si la vicepresidenta es condenada, si quienes deben anular este proceso viciado desde el inicio lo confirmasen o nada hiciesen, dados los tiempos del derecho internacional, resultarían ineficaces los recursos ante los organismos internacionales. No quedaría otra alternativa que buscar una solución en el derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones. El único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que un indulto presidencial. Es conveniente que lo vayamos pensando como último recurso para que la democracia preservada pueda intentar la restauración de la República. A ver, es un tema súper delicado porque en principio un indulto es para Alberto Fernández sería una renuncia a cosas muy importantes que le ha dicho durante toda su vida y que ha dicho: yo enseñé toda mi vida diciendo que el indulto es una facultad monárquica y yo no soy un rey, soy un presidente, no tengo el que tiene que definir esto es la justicia y no el Poder Ejecutivo. Lo ha dicho 100.000 veces. Podrá justificarlo por coyuntura, pero lo que se va a recordar, las cosas que dijo, o sea, es entregar el alma.
Es una cosa que es un gesto como diciendo, bueno, renuncio a ser un ser humano respetable en función de las cosas que he dicho a mis alumnos. O sea, no es una cuestión solamente de cómo queda él en imagen como presidente. Podrá justificarlo 1000 veces. En términos humanos, es un renuncio que le va a costar la vida. No es una pavada, porque de ahí en más, cada vez que vaya a la Facultad de Derecho, dice, no te queremos nada. Ni como profesor, es decir, es una cosa muy fuerte su identidad. El segundo elemento, hay una discusión jurídica que si el indulto corresponde a condenados o a procesados. Zaffaroni dice si es condenada, o sea, a los premios cuando la Corte se expida. Pero hay gente que cree que se puede indultar a los procesados. Por ejemplo, en la época que Menem indultó a militares procesados. Y fue un gran debate sobre si eso era constitucional o no. Y la justicia decidió que sí, que era constitucional. O sea que hay un antecedente para explicar por qué la podría indultar incluso ahora, o si hay una condena a fin de año o a principio de año que viene después de esta condena. Y lo tercero, que es muy delicado para Cristina, porque quede para la historia como una presidenta indultada por un hecho de corrupción. Anda a explicar que sos igual ante la ley que el resto del mundo. Anda a explicar eso. Y además va a ser inevitable el paralelismo. Hubo 2 indultos importantes en la democracia del 83. Uno de Menem, que indultó a Videla, y otro de Alberto, que indultó a Cristina. ¿A eso se van a someter? A ver, yo creo, la verdad que preferiría, y lo dije desde el principio de esta historia, que Cristina no sea condenada, porque pienso como Zaffaroni, más allá de que creo que es culpable de muchas cosas de las que se lo acusan, prefiero que haya impunidad, pero que la democracia funcione como debe funcionar, sea Cristina, Milei o Macri, o sea, que si hay mucha gente que quiere votar a alguien, puedan votarlo, a que haya justicia, pero la democracia no funciona. Son mis valores, otros tendrán otros, y cada cual podrá decir lo que quiera. Ahora, ¿la vida del indulto es políticamente posible? ¿Un gobierno sobrevive a eso? ¿Qué sé yo? Habrá que ver qué responde esta noche que va a la televisión Alberto Fernández a las 10 de la noche a 2 voces. Si le habrán preguntado si define, si ratifica o da marcha atrás. Muy bien, 9:18 minutos de la mañana. Todo lo que estamos hablando respecto de lo que está pasando con la causa de Cristina tiene una trascendencia gigantesca, va más allá de Cristina. Porque está revelando cosas que pasan en el país y lo están revelando de una manera muy transparente. La principal dirigencia de nuestro país y la principal dirigencia empresaria también está involucrada en hechos muy serios de corrupción, o sea, de afano. Si hay menos guita para obra pública, para todas esas cosas que dijo que dijo Luciani, es porque de los dos lados de los sectores dominantes de la política argentina se ha afanado. Y de los dos lados del mostrador, es decir, de la política y de las empresas, se ha afanado. Y de los principales dirigentes empresarios y políticos del país, nadie es inocente. La justicia debe ser equilibrada, debe investigar y llegar a una conclusión, investigar a fondo, y la prensa también, todos los hechos que menciona Cristina, incluso los hechos que involucran a medios de comunicación, se llamen C5N o Clarín. Tiene que investigarse esas cosas y tiene que llegar a una conclusión. Investigar solo a Cristina y a Lázaro Báez es injusto. Claro que es injusto, por más que en el caso de ellos corresponda una condena. Porque es utilizar ahora. Eso lo podemos decir que no estamos involucrados. La persona que está siendo acusada diciendo investigan a todos o si no me investiguen a mí, bueno, ahí ya me hace acordar cuando el viejo era comunista y había sido detenido, que se encontraba con carteristas en la cárcel, que todo el tiempo estaban como estirándose los dedos. Su tic, como la manera de meter. Y cuando les preguntaba, mi viejo era un idealista, un militante, ellos le decían, escúchame, con lo que afanan las farmacias me miran a mí, bueno, pero vos afanaste también. O sea, estás haciendo en cana porque vos afanaste. Siempre hay un argumento sistémico que explica por qué a vos te juzgan injustamente. Si afanaste, ¿qué va a ser? 9:20 minutos.